Y bueno, hoy es día lunes y siempre arrancamos la semana hablando de economía, nuestra columna habitual, y con esos consejos que nos trae él. Estamos hablando de Marcos Montiel, presente acá con nosotros. Marcos, bienvenido y muy buenos días. Buenos días a toda la audiencia. ¿Todo bien? De nuevo, ¿Con calor? Hoy con calor. Con calor de nuevo. Pero está bien, a mí me gusta el calor. ¿Sí? ¿Te gusta? Sí. ¿Tanto calor? Sí, a mí me gusta el calor. Sí, Sí, bueno, por mí, Sí. mi sueño es vivir en el Caribe toda la vida. En una playa. Sí. Viendo lo que sea. Cuando te jubiles, Sí, cuando exactamente. termines tu periodo de economista. ¿Haciendo economía o...? No, dejando ya, los números de lado. Sí, ya. Vendiendo ahí en una barra, siendo Exactamente. barman, digamos. Tocando la guitarra como me gusta. Exactamente. Hoy un juego de palabras hoy. Sí. Eficiencia, eficacia. Dos palabras que Sí. son iguales, tienen el mismo objetivo, pero hay una diferencia en el proceso. En el proceso. En el proceso. ¿De qué palabras estamos hablando? Primero me habla de eficiencia. Primero, ¿no es cierto?, el título de siempre, gestionando Obviamente. una empresa exitosa. Vuelvo a repetir que estos temas se dan en las carreras de administración y de economía. Y acá está Mario, no te digo que del otro lado hay mucha gente con papel y lápiz. Sí. Están tomando nota porque tus consejos están sirviendo. Sí, son Ah. simples, se utilizan de manera cotidiana. Y como siempre digo, lo utilizas en la vida personal, en la empresa, estudiando, diferentes situaciones de tu vida. Eficiencia. Dice, es el uso correcto de los recursos utilizados para lograr resultados. De los recursos. Exactamente. O sea, esto te sirve una eficiencia para controlar tus costos, tus gastos, algo que no tiene la eficacia. Ajá. ¿Sí? Bien. En el segundo vamos a ver qué hace falta Ajá. para lograr una eficiencia. Ajá. Fíjate que hay errores que A ver. los argentinos cometemos casi cotidianamente, no tenemos organización. Siempre. Nunca tenemos organización. Estamos desorganizados, parece siempre. Y siempre lo excusamos, en el desorden mío yo me entiendo. Claro, es eso. Ajá. El orden también, la limpieza, la estandarización y por último, la más complicada de todas, la que más nos cuesta, ¿cierto? La disciplina. Son las 5 patas para llegar a la eficiencia. Generalmente la tienen las empresas. Las empresas, los negocios, las pymes, los campos logran la eficiencia. Y ahora vamos a explicar por qué la eficiencia se logra en el ámbito privado y no en la eficacia. ¿Sí? Eficacia es la palabra que sigue, que también se mide por los resultados, pero no se tiene en cuenta cuántos recursos se utilizó. Y esto se ve mucho, como recién hablábamos fuera del aire, en el sector público. No vamos a condenar al sector público, porque si no vamos a poner en contra de todo el sector público. Pero generalmente la burocracia se nota ahí, ¿no es cierto?, en la eficacia. Se llega al objetivo, pero no importa cuántos recursos se utilizó, cuánto combustible se utilizó, cuánto mano de obra se utilizó. ¿Por qué? Porque se cree que el dinero es de todo, y ocurre lo que decía Aristóteles, la tragedia de los comunes. Cuando todo es común, carece de valor. Y entonces ya se pasa de eficiencia a eficacia y se ocupa todos los recursos y no se tiene en cuenta cuándo. Así que esa es la diferencia entre los dos, que hay que resaltar, que siempre hay que lograr la eficiencia en la empresa. Vos te das cuenta que la empresa maneja otro tipo de costos. También recién hablábamos, va a ser duro decirlo, pero bueno, lo voy a decir, que generalmente la eficacia es porque el empleado tiene certidumbre laboral. ¿Sí? Cuando uno se siente seguro de algo, deja de hacer lo máximo y hace lo mínimo. Hace la plancha, digamos. Claro, porque no siente riesgo su puesto laboral. Sin embargo, una actividad privada vos estás todo el tiempo controlado. De manera... ¿Sí? Sabés que puede haber un recambio de personal, que tenés que estar actualizándote todo el tiempo, porque no estás en la seguridad, por más que estés implantado, no, pero bueno, pueden pasar un montón de cosas. Estoy hablando de la parte privada, por más que vos estés en blanco, estés adentro, pero sabés que todo el tiempo tenés que estar haciendo cosas para ser el mejor o por lo menos mantenerte al tanto y que no pases a un segundo plano. Exactamente, porque todo se controla por objetivo, algo que no se hace en lo público. Ojalá pudiéramos ser en lo público. Pero a veces rozamos que el argentino detesta que lo controlen. ¿Sí? Yo siempre uso una frase que el tema no es controlar, sino que el otro se sienta controlado. Porque también un empleado controlado, en demasía, encuentra en rebeldía. Encuentra en rebeldía y no se siente libre de tomar decisiones. Se siente hostigado. Exactamente. Entonces ese es el secreto, saber controlar
Pero es triste, porque cuando vos te sentís controlado es como que pones un 100% más de lo que tenés. Hay que admitirlo. Sí. En algunas empresas más que en otras, pero cuando vos sentís que te están mirando, te concentras mucho más, trabajás mucho más. Y es triste que en general los argentinos seamos así. Somos hijos del rigor, como se dice. Exactamente. Y después tenemos la última, que es productividad, que sería hacer las cosas con eficiencia en el menor tiempo posible, pero con calidad. Eso sería productividad, ¿sí? Que es lo que logran las grandes empresas. ¿Lo logran acá en el país? Te iba a preguntar las grandes empresas. Sí, bueno, hubo un tiempo Argentina era sinónimo de calidad, ¿no es cierto? Pero ahora vos te das cuenta que hasta en los paquetes de galletitas disminuye la cantidad de galletitas, el papel es otro, otro material para producir, para enlatar, y los costos siguen subiendo. Eso es lo ridículo ese. Yo siempre, una vez puse un ejemplo en Facebook que hace 4 o 5 años los diarios tenían más información adentro. Sí. Ahora cada vez tienen menos hojas, sale más caro. Y entonces hay algo que no está funcionando. El ejemplo, por ejemplo, que vos hablabas de la comida que uno siempre ve, el de las papas fritas grandes, ¿sí? La bolsa, cada vez viene con más aire, con más menos producto adentro. Exactamente. Cuando antes la galletita venía enlatada. Sí. Lo que salía es enlatado, ahora viene en un simple papel. Exactamente. Y ahí eso demuestra la calidad que estamos disminuyendo. Vos te vas a Brasil y vas a ver que tienen otro tipo de envase, los productos todavía mantienen su calidad. Y nosotros por eso estamos saliendo al mercado. Sin calidad no se puede competir afuera, ni adentro. Calidad es algo fundamental. Más adelante vamos a ver cuál es la calidad en servicio y calidad en producto. Hay una diferencia también. Que ahí también entra la eficiencia y la eficacia. En los próximos programas vamos a ver. Pero esto se logra, vamos a ver la última filmina, por favor, mediante el gerente o el administrador. Un puesto fundamental. Fundamental, que produce que haya productividad, competitividad y rentabilidad. Es el encargado de producir eso. Exactamente. Y otra vez volvemos al sector privado, que es donde se demuestran los 3 ítems: la productividad, la rentabilidad y la competitividad. Ese es un gran problema que tiene el sector público. ¿Cómo hacerlo competitivo? Claro. ¿Cómo hacerlo rentable? ¿Cómo premias al otro? ¿Cómo premias al otro? Porque es todo por igual. Es todo por igual. Fíjate vos, cuando estaba en Harvard, un mexicano me pregunta, porque ellos nos creen que tenemos la universidad gratis. Y cuando le digo que hay personas que están becadas para estudiar, dice, ¿pero en serio lo becan para estudiar? Y sí, se sorprende la gente de cómo acá el Estado funciona de otra manera que en otros países. Se llama Estado de Bienestar, ¿sí? Estado de bienestar acá funciona, y lo hago con los chicos de secundaria, es un trabajo práctico simple. El estado de bienestar es cuando el Estado, hablando de eficiencia, quiere abarcar todo. Y al abarcar todo, pierde el objetivo. Claro. Sin embargo, en otros países, como en los países nórdicos, el estado de bienestar funciona perfecto. Y ahí vamos a otra pata, que no es lo importante los impuestos, sino que el impuesto no llega a la gente. Te pongo un caso de Dinamarca. En Dinamarca, hace aproximadamente, creo que 1 año, la población se reunió porque el Estado de Dinamarca iba a bajar los impuestos. La población se reunió y le dijo, no queremos que bajen los impuestos si vivimos bien. Todo lo contrario acá. Claro. Queremos que baje, ¿pero por qué? Porque no tenemos, no tenemos rutas, no tenemos desagüe, no tenemos cloacas, ciudades del siglo XX que no tienen agua potable. No hay eficiencia. No hay industria, no hay productividad. Y como siempre digo, el capitalismo está mal tildado acá. Porque a veces hablamos de populismo, ¿no es cierto? Y a veces el populismo es el que más derrocha plata. Porque no es austero. Y como siempre digo, el Estado tiene que ser el mejor inversor, y ahí no lo es. Da plata y eso no se multiplica. Claro. Y ahí tiene que ver todo esto del buen gerenciamiento que tiene una empresa privada para ser rentable, competitiva y productiva. Algo que no tiene el sector público. Marcos, te iba a preguntar, quiero volver a ver si pueden volver los chicos, no lo quiero complicar, a esos 5 puntos que vos hablabas hoy, y preguntarte a esos, ahí estamos viendo, ¿cuál es el que más se cumple y cuál es el que menos se cumple, el más complicado en las empresas? El más complicado es la disciplina. La disciplina. Sí, sin duda. Y el que más se cumple es la estandarización, porque todas las empresas tienen un proceso, ¿no es cierto?, que se debe cumplir, pero la disciplina...
Fíjate vos lo que implica el orden. Vos decís, ¿qué tiene que ver con la eficiencia? Sí. Por ejemplo, vos terminás tu horario y dejás todas tus herramientas desorganizadas. Al otro día, porque se comprobó, yo había hecho un curso en Colombia, se comprobó que al otro día el dueño de la empresa decían, ¿por qué tardan tanto para empezar a producir? Claro. Tardaban 1 hora para buscar la herramienta, Porque se para ordenarla, para encontrarla. En Córdoba habían traído a un japonés para que controle una empresa automotriz. ¿Sí? Sí. Y el japonés tuvo media hora y le dijo al dueño, mirá, acá el problema es que tus operarios caminan mucho. Claro. 35 kilómetros caminaban por día, cuando en Japón caminan 7. Claro. ¿Por qué? Porque la herramienta viene al empleado, Ajá. lo arma y sigue su proceso. No, y acá el argentino va recorriendo. Saluda a uno. Ajá. Sí, muy argentino. El argentino, exactamente. Por eso la disciplina es la que menos se cumple acá. Pero bueno, Rosa, siempre confundimos las palabras con disciplina, con autoritarismo, Ajá. cuando no debería ser así, ¿no? Ajá. Depende, de esto que estamos hablando por lo que estamos analizando, estos 5 puntos, ¿depende mucho de la cultura que tenemos acá? Sí, Sí. sí, sí. Entonces va a ser difícil mejorarlo, cambiarlo, o va a llevar su tiempo. Siempre nos cruzamos con eso. Yo una vez puse también en Facebook que a veces los economistas creen que con una fórmula van a cambiar la cultura de un país. Con una fórmula no vas a cambiar. Pero se puede, hay que intentarlo. Hay que intentarlo Es un todos. proceso igual. Sí, Todos los días. aunque tarden años, pero por lo menos empezar a incorporarla. Yo lo intento. Y todo eso es la base de la educación. Yo lo intento Sí. con mis alumnos. Todo el tiempo. Para mí yo estoy sembrando semillas en la cabeza de mis alumnos. Estoy intentando cambiar esta cultura que tenemos, que antes no era así. Con el tiempo fuimos perdiendo esa cultura del trabajo, de esforzarnos. Yo siempre repito, yo tengo 3, 4 trabajos. Llego a las 11 de la noche en mi casa, 12 de la noche en mi casa. Y mi familia me dice, ¿por qué lo haces? Y porque hay que trabajar. Ajá. Porque Hay te que- inculcaron eso y... Exactamente. Rocé la pobreza, entonces yo no quiero volver a ese estado. Claro. Quiero vivir por mis propios medios. Entonces, para mí es importante, y eso le digo a mis alumnos. Quiero aclarar una cosa importante que, hablando de gestión, que es importante, que cometen errores las pymes y los kioscos, los negocios pequeños. El dueño del negocio pequeño tiene que ponerse un sueldo. Lo mismo que el secretario, que sea ya su señora, tiene que ponerse su sueldo. Este va a ser mi sueldo. No hacen eso. Ajá. ¿Y por qué motivo se tiene que poner? Porque así mejorás tu objetivo. Primero, Y también tenés una recompensa. una recompensa. Pero fijás tu sueldo. Mi sueldo va a ser por X 30.000. Sí. Entonces fijás un objetivo que tenés que llegar a ese monto y pagarte a vos mismo. Y después sí dejar el resto para reinvertir, Claro. diversificar Pagar tu negocio, cuentas, sí. pagar cuentas. Pero vos tenés que tener un sueldo fijo. Claro. Eso es un error que no tienen las pymes, los kioscos, negocios pequeños no tienen. Vos preguntás a cualquier dueño de kiosco, ¿cuál es tu sueldo fijo? No tengo. Es lo que ingresa, te dice. Claro. Bueno, ponete como meta que tu sueldo fijo va a ser 30, como un empleado de dependencia. Eso ayudaría también, Marcos, a la organización, a lo que es Exactamente, a la organización de la economía, digamos. financiera, Financiera, eso. contable, y también para mejorar tu productividad. Claro. Eso es algo importante que nos dije al Está principio, bueno. que hay que hacerlo. Porque la gente piensa que empresas se imagina 300, 400 personas. No, nosotros 3 podemos ser una empresa. Vos solo, usted sola, yo solo podemos ser una empresa. Esa mentalidad tenemos que meternos en la cabeza, que empresa no es ni 1 ni 300. Puede ser diversificada la cantidad de personas que integran. Entonces siempre, si no manejamos nuestros kiosquitos como una empresa, vamos a fracasar, seguramente. Sin duda. Marcos, como siempre, ha sido un placer tenerte en nuestro programa. Gracias. El número, por favor, tu número para comunicarse con vos si gente quiere alguna consulta sobre 3624-000-857. Perfecto, allí se pueden comunicar entonces con vos, Marcos. como Restaurante, hoteles, campo. siempre. Todos los rubros. Sí, porque como siempre digo, estudié desde la micro a la macro. Ajá. Y en eso incluye, porque uno piensa que el estudiar economía no sabe marketing, no sabe publicidad, se estudia todo. Todo. Todo, absolutamente todo, porque es más, estudia psicología. Yo creo que un economista describe mejor a una persona que un psicólogo. Mirá vos. ¿Sí? Ajá. Vos lo ves ya y ves si es gastador, si le gusta esto. Porque estudiamos mucho con algunos datos ya lo sacaste. estudiamos mucho psicología, exactamente. Marcos, como siempre, muchísimas gracias y nos vemos el lunes que viene. Gracias, nos vemos. Hacemos una pausa y enseguida volvemos con más informales.